Ahí está. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Gracias, Rita. Vamos a ver, no la escucho. Vamos a ver. Sí, no logro escucharla. Voy a ver qué pasó acá. Ahí está. Ya vine. Buenas tardes, Sí. licenciada. Hola, hola. Ya escucho. Ahora sí me puede Buenas Buenas tardes. Hola, muy Hola. buenas tardes. Hola, profe. Hola, señor. Ya le ¿Cómo conocí. está? ¿Qué hace falta, profe? Ah, sí. Solo Por aquí él le hace estamos. falta. Ah, entonces celosa ella. El pastel nos hizo falta. Ah, Sí, hombre. Wow. pastel le estamos esperando. Está pendiente. Hay que cantarle las mañanitas entonces. Ah, bueno. Gracias, Liga. Aquella vez se quedó la quesadilla burlada. Cabal. Para el día de hoy vamos a trabajar algo muy especial, como lo es. Seguimos tratando la temática de lo que es la evaluación, pero ahora vamos a priorizar resultados. Eso es para hoy, ¿verdad? La priorización de resultados. Entonces, nuestro tema de hoy se llama la evaluación y la priorización de resultados. Aquí está un compañero que se quiere incorporar. Está señor Gabriela. Muchas gracias también porque de esa manera ahorita ya nosotros contamos con el 100% de los compañeros en el grupo. Teníamos duplicado a un compañero. Ya salimos de la duda para saber quién es y ya no están duplicados. Y nos hacía falta también varios de los compañeros que ahora, pues, gracias a Dios ya están también, ¿verdad? Entonces, gracias a quienes nos colaboraron para que ese grupo esté compacto. Es muy importante también que consideremos que dentro del grupo vamos a utilizarlo para fines informativos. Y entonces así nos evitamos de hacer otro tipo de comentarios, de memes y todo lo que pudiera darse, ¿verdad? Bueno, entonces como les decía, nuestro tema para hoy es la evaluación y la priorización de resultados. Para ello me gustaría que compartiéramos de alguna manera la experiencia que hemos tenido en cuanto a la priorización de resultados. Muchas veces nos encontramos con que hay compañeros que como que no tuvieran eso de poder tomar en cuenta algunas consideraciones, ¿verdad? Y entonces cuando no tienen ese tipo de consideraciones, pues decimos nosotros, ¡ay, qué barbaridad! Este estudiante puede dar más, ¿verdad? Y a veces como que no lo ven los compañeros y simplemente pues asignan una nota o una ponderación en donde ellos se ven bastante afectados. Y entonces, bueno, sería de compartir nosotros también cuál ha sido las características que se consideran para priorizar resultados en cuanto a las evaluaciones y aprobación de cursos, ¿verdad? Entonces, estamos escuchando. ¿Cómo hacemos para priorizar los resultados? ¿Qué aspectos tomamos en cuenta?
A ver qué aspectos tomamos en cuenta. Tenemos, ahí estamos, profe Héctor, ¿verdad? Si nos activa su micrófono, pues le escuchamos. Profesor, disculpe, ¿nos podría activar su micrófono? Ahí está. Bueno, Ahora hoy sí. sí. Ahí Ah, está. gracias. Va. Gracias, licenciada. Sí, para priorizar resultados, yo creo de que tenemos que basarnos en nuestras competencias, ¿verdad? Ver realmente si lo que hemos querido generar en el estudiante es visible, es medible. Por otro lado, también, ¿verdad? Los resultados, los logros que hemos alcanzado con ello. Y algo muy importante también es ver si hemos logrado un cambio en el estudiante, ¿verdad? En este sentido sería una transformación a nivel de pensamiento, ¿verdad? De raciocinio, de análisis y de todo eso. Entonces yo creo de que es como un parámetro como para poder priorizar ese tipo de resultados que nosotros esperamos. Muy bien. Otra participación, por favor. ¿Qué aspectos, verdad, tomamos en cuenta para priorizar resultados? Vamos, compañeros, participemos. Licenciada, ¿Sí? pienso que lo que debe también no descuidarse ahí son los indicadores de logro, ¿verdad? Porque esa también es otra forma de ir evidenciando que se va desarrollando la competencia. Y esos están pues prácticamente ya diseñados, medidos, organizados para ver si se va alcanzando o no la competencia, como decía. Por lo mismo, pues eso nos puede servir para priorizar resultados, que al final pues todo es un conjunto, ¿verdad? Muy bien. Quiero contarles que el nombre de su tarea se llama Análisis de un ejercicio de priorización de resultados que debieran hacerlo con sus docentes. Dadas las circunstancias, lo estamos haciendo acá en clase. Entonces, en la clase de hoy tenemos que de una vez hacer nuestra tarea. Entonces, en la medida de lo posible, vayamos anotando como que ideas principales para poder luego adjuntar nuestra tarea, ¿verdad? Y no se nos sea dificultoso el hecho de realizarla independientemente, sino que aquí estamos aportando de una vez aspectos importantes que nos van a servir para priorizar resultados. Muy bien. ¿Algún otro aspecto que ustedes consideren muy importante para la priorización de resultados? Priorizar, ¿verdad? Tomar en cuenta características importantes de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, nuestros docentes, ellos también tienen aspectos que toman en cuenta para priorizar los resultados. Compartamos porque así se nos hace más fácil la tarea. Considero, licenciada, ¿Sí? que también es muy importante priorizar el plan de mejora, pienso yo también, porque si el alumno no alcanza la competencia, debemos de hacer también la mejora para que él la logre alcanzar y tener los resultados. Pienso que es un aspecto importante. ¿Los planes de mejora en qué consistirán? Bueno, es lo que antes le llamábamos el plan remedial, ¿verdad? Ver en qué área, en qué aspecto el alumno no alcanzó la competencia, entonces se debe de replantear, ver cuál fue la debilidad del alumno para poder nuevamente darle la oportunidad a él que mejore y alcance la competencia que nosotros estamos buscando. Muy bien. ¿Ustedes no han escuchado cuando a veces dicen, hablan acerca de las famosas adecuaciones curriculares? Sí. ¿A
qué se referirán Sí, esas sí. adecuaciones curriculares? Siempre se ha hecho énfasis en ese tipo de adecuaciones curriculares cuando algún alumno tiene alguna dificultad de aprendizaje. Ujú. La idea es de que el conocimiento llegue a todos los alumnos y hay alumnos que les cuesta aún más que a otros, ¿verdad? Algunos tienen más habilidad, pueden captar más la información y a algunos les cuesta más. Por ahí es donde va la adecuación curricular, ¿va? Entonces, eso significa que para priorizar resultados tenemos que tomar en cuenta también algo que se También se llama, puede tomar en cuenta una adecuación curricular. ¿y será que eso se refiere a necesidades educativas especiales? Perdón, licenciada, no escuché. ¿Será que eso se refiere a necesidades educativas especiales? Sí, básicamente por ahí es donde más se hace énfasis en ese tipo de adecuación, En ese tipo de adecuación. la adecuación curricular. Entonces, dentro de los aspectos que se toman en cuenta para la priorización de resultados, se consideran las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes. Yo considero que sí. Me gustaría escuchar más opiniones con respecto a ello. Licenciada, también hay que tomar en cuenta las características de cada individuo, ¿verdad? No necesariamente condiciones especiales como se llama alguna discapacidad, sino también había que tomar en cuenta los tipos de aprendizaje que hay, que mencionábamos ya anteriormente, ¿verdad? Porque eso también podría servir para realizar una adecuación y para poder ir priorizando actividades que nos permitan obtener al final los resultados deseados, porque no podemos pensar en las mismas actividades para todos, como decía ahí el profesor Minor, porque hay características diferentes, ¿verdad? Hay algunos que tienen habilidades en algunas áreas y hay algunos que las tienen en otras. Por lo mismo es necesario conocer con la gente que se está laborando y lo mismo se podría aplicar para evaluar ya el desempeño docente. No solo a evaluar alumnos, sino también a los docentes cuando nos corresponde a nosotros a veces realizar algún tipo de evaluación y de priorizar. Muy bien. Gracias. Excelente participación. Entonces ya tenemos dentro de esa priorización de resultados aspectos importantes como necesidades educativas especiales. Ahí hablamos de discapacidades y hablamos también de algo que se llama talentos. Y en esos talentos especiales tenemos estudiantes que se han destacado en aspectos muy importantes como la música, algunos jóvenes que destacan en diferentes talentos, ¿verdad? Y no nos enfoquemos solamente al arte, sino que también en el deporte. Hay estudiantes que son muy buenos en cuanto al deporte y también debemos atender esa parte especial para priorizar nuestros resultados. Lo que decía el compañero con respecto a lo de las adecuaciones curriculares, que muchas veces se confunde con el hecho de aprobar a un estudiante en un curso, aunque no sepa nada, y solamente le escribimos en el cuadro de registro final, en nuestro cuadro, dentro primer, ¿cómo le escribimos? Adecuación curricular AC, ¿verdad? Entonces, eso no significa adecuación que lo vamos a promover al grado inmediato si realmente el conocimiento no se ha dado. Entonces, esa adecuación significa que está en el proceso. Entonces, en el año siguiente va a tener que poner de su parte, ¿verdad? Y hacer trabajo extra para poder adquirir la competencia. Señor, no sé, señor Gabriela, ¿tiene la palabra? Sí, licenciada, buenas tardes. Fíjese de que con respecto a lo que usted está hablando, considero que es importante también ver las formas de evaluar, la autoevaluación, la coevaluación, porque para llegar a conocer la eficacia de un estudiante o la falta de, tenemos que evaluarlo, conocerlo, ¿verdad? Entonces, la forma de evaluar tiene que ser bastante
considerada en este caso como importante, ¿verdad? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? No veo manitas levantadas. Señor Marta. Señor Martita. Lila, considero que para poder hacer una buena evaluación, debemos de hacer un análisis primero, una identificación del problema que tenga el estudiante en la asignatura, por decirlo así, una identificación del problema donde él está fallando y una aplicación luego para hacer una buena evaluación, considero yo. Muy bien. Aparte de ello, digamos que sí, con eso con respecto a la evaluación tenemos como que un tropiezo, porque nos piden resultados. Y el resultado mínimo que ellos pueden obtener es de 60 puntos. Y a veces el diseño de nuestras pruebas, por eso nosotros ya hicimos propuestas para mejorar esa parte, ¿verdad? Entonces, el diseño de nuestras pruebas muchas veces se enfocan a evaluar o a medir la cantidad de conocimiento que tienen nuestros estudiantes. Entonces, como que estamos proyectando jóvenes con una cabeza así como que fuera de bombilla, grandota, unas manos así cortitas y unos pequeños piececitos, porque no desarrollan las capacidades para poder desenvolverse y aplicarlo en su contexto. Entonces, tal vez habría que mejorar en cuanto al diseño de lo que se refiere a la evaluación. Entonces, ahí sería una de las pautas que tendríamos que considerar. Discapacidades. Al hablar de discapacidades, nos estamos refiriendo a qué clase de discapacidades. Ahora, pues ya no les dicen discapacidades casi, sino que en educación con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Entonces se refieren a algunos que tienen problemas como de auditivos. Discapacidad auditiva. Discapacidad visual también. Y algunos pues también que tienen problemas de aprendizaje, que no es visible la discapacidad que tienen. Que es un tipo de autismo que se evidencia en que el aprendizaje pues tiene problemas, ¿verdad? Ahí sería como que una discapacidad intelectual. Es correcto, así es. Alguien por ahí escuché que quería aportar algo más, no sé quién. Es un tipo de autismo, dije yo, licenciada. A veces hay algunas otras situaciones en los alumnos tienen problemas se distraen mucho, no ponen mucha atención, se distraen con cualquier cosa que suceda a su alrededor. Son problemas de aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, no precisamente se pueda tomar muy en cuenta solo esos tipos de audición, del habla, pero sí hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Aparte de la discapacidad auditiva, visual, motora, tenemos también estudiantes que también tienen otra deformación, ¿verdad? En cuanto a su columna. Y entonces allá vamos con la espina bífida, famosísima la espina bífida. Tenemos estudiantes con casos de espina bífida. Tenemos también otro factor bastante importante que no lo hemos mencionado y estamos relacionados con respecto al contexto, ¿verdad? El contexto muchas veces impone ante ellos otras necesidades, como en este caso, algunos compañeros no pueden conectarse a través de la red porque su contexto no permite que tengan acceso a internet, ¿verdad? Entonces el contexto es otro de los aspectos que se debieran considerar en cuanto a lo que se refiere a la producción de resultados. A veces pedimos una manualidad o una tarjeta o dependiendo del curso que estamos tratando, pedimos ciertos elementos con los cuales los estudiantes no pueden contar. Entonces, el contexto es también otro de los factores que inciden muchísimo en cuanto al resultado que se obtiene, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Entonces ya viene otras instancias, como por ejemplo la UNESCO,
en donde ya viene a categorizar y nos dice, mire, fíjese que Guatemala, por ejemplo, no cumple con el estándar que pretende alcanzarse a nivel internacional. Entonces ya vienen las pruebas estandarizadas a nivel internacional, y estas pruebas muchas veces han sido diseñadas en contextos pero muy diferentes. Estos contextos vienen a afectar al resultado de nuestros estudiantes. Entonces, el texto, la naturaleza en la que ellos viven, su espacio, eso también es un aspecto que debe considerarse en cuanto a la priorización de resultados. Bueno, hemos estado platicando un poco con respecto a esa priorización de resultados. Es necesario, ¿verdad?, que hagamos un análisis, un ejercicio de priorización de resultados que debe hacerse con los docentes. Como no se puede hacer con los docentes, lo estamos aplicando en el curso. Entonces es importante la participación que ustedes desempeñen en esta presencial. De lo contrario, les va a tocar que estarse preguntando ahí en el grupito de WhatsApp, ¿verdad? Para que puedan responderlo. El producto que se necesita para que ustedes entreguen su siguiente tarea es ingresar a unos vínculos que les voy a compartir en la guía de este sábado, en donde se realizará un análisis, se van a mencionar aspectos contenidos en las diferentes actividades aplicadas con los estudiantes, no solo con necesidades especiales como las discapacidades auditivas, visual, intelectual, sino que también vamos a tomar en cuenta los talentos excepcionales y otros aspectos de su contexto, ¿verdad? Como lo que se refiere al aspecto económico, sociocultural, que ahí sí que depende del contexto de cada uno de los centros educativos en donde nosotros estamos trabajando. Lo vamos a elaborar en un documento de Word y lo vamos a publicar en un documento de PDF. ¿Qué se necesita que lleve este trabajo? Es indispensable la identificación, ¿verdad? En esa parte informativa, su carátula. Vamos a escribir, vamos a redactar criterios de priorización de resultados en un máximo de 3 páginas y un mínimo de 1 página, en donde van a ordenar las experiencias que se tengan para priorizar resultados y cómo ustedes lo van a analizar, cómo recae en una mejora de la evaluación de los aprendizajes de los jóvenes estudiantes. Entonces, en esta fase es donde ustedes van a poder definir los aspectos que permiten atender a la población escolar y se van a priorizar resultados. Por eso les decía muchas veces, a veces un 60 puntos no nos define a nosotros un estudiante excelente a 100, ¿verdad? No podemos medir de esa manera. Lamentablemente, nuestra sociedad así está acostumbrada, incluso hasta nosotros a veces promovemos dentro de nuestro medio el colocar, ¿verdad? Por ejemplo, un cuadro de honor, en donde a veces los estudiantes con menos condiciones económicas no pueden lograr estar en ese cuadro de honor porque la presentación de sus trabajos no reúnen las características de alguien que tiene la posibilidad de comprar materiales, por ejemplo. Y sin embargo, dentro de estos estudiantes que su contexto económico es bastante escaso, desarrollan muchísimo la creatividad y hacen uso de infinidad de recursos, de lo que tienen a su alcance. Dígase, por ejemplo, si es la elaboración del diseño de una pasta, por ejemplo, pueden utilizar hojas secas y comienzan a colocar una a la par de la otra de tal manera que hacen un mosaico. Entonces utilizan lo que tienen en su contexto. ¿Qué significa eso? Que la creatividad también no se puede medir solamente con el hecho de que nos hagan diseños con foamy, con papel Arial cover, sino que depende también de los aspectos de los criterios que vamos a colocar en los diferentes aspectos para hacer una priorización de resultados. ¿Alguien más que quisiera aportar con respecto a esa priorización de resultados?
Licenciada. Sí. Muchas veces se esperan ciertos resultados, pero no se advierte al estudiante desde el principio qué se espera lograr de ellos. Entonces, para poder priorizar y realmente alcanzar lo que se pretende, se les debe decir a los alumnos qué se espera de ellos, porque si no, pues estarían como trabajando a ciegas, ¿verdad? Sin saber qué es lo que hay que hacer realmente. Gracias. Muy bien, señor Magalí. Ahí está el profe Héctor. Héctor, ajá. Ajá, muy bien. Solo les voy a pedir, perdón, profesor Héctor, disculpe. Les voy a pedir que coloquen su nombre, porque en el momento en que me toca tomar el pantallazo de la asistencia, entonces es necesario que aparezca su nombre y que se vean también ustedes. Ahora sí, disculpe, profesor. Ok, gracias. Sí, yo considero de que habría que hacer como una diferencia, pero que a la vez esto está entrelazado y concatenado, ¿verdad? Que sería priorización de contenidos, priorización de resultados. Y entendemos la priorización de resultados como la cosecha que tenemos ya al final de lo que hemos realizado. Entonces yo considero de que el docente tiene que estar centrado y tiene que saber qué es lo que está haciendo para poder priorizar contenido, resultados, ¿verdad? Poder perfilar hacia el futuro qué es lo que quiere, de qué manera el docente pueda como concientizarse, ¿verdad? Y tener claras las metas que necesita con sus estudiantes, ¿verdad? Porque es muy fácil perderse. Supóngase, por ejemplo, nosotros en telesecundaria manejamos todas las clases, ¿verdad? Todo el pensum. Entonces es en cierta manera también puede ser como una ventaja también, pero también puede ser algo que nos pueda perjudicar, ¿verdad? Pero tenemos la ventaja también de poder hacer integraciones y decir, bueno, yo necesito o quiero este tipo de resultados y cuidarnos un poco también de querer alcanzar resultados que son a muy criterio personal, ¿verdad? Yo considero de que los resultados tendrían que ir muy fieles, ¿verdad? A lo que realmente la clase requiere, ¿verdad? Y no poner calificaciones, ahí sí que a conveniencias un poco personales del docente o poner alguna calificación sin ningún tipo de valoración. Entonces, ¿qué nos recomendaría para priorizar resultados? ¿Qué instrumento nos sugiere para que la nota sea, ¿cómo se dice? Sin que entre en nuestro juicio propio, sino que realmente lo que vamos a calificar. ¿Qué instrumento nos sugeriría? Bueno, en primer lugar, tendríamos que ponerle mucha atención a nuestras planificaciones, ¿verdad? Esas planificaciones tienen que estar nacidas del currículum nacional base. Tratar de profundizar, sabemos, por ejemplo, que una competencia no se va a lograr en una sola, en un solo periodo, ¿verdad? En una sola sesión de trabajo. Entonces, tendríamos que tener como un hilo conductor, ¿verdad? De esa planificación que tenemos y ver las estrategias que vamos a ocupar para poder lograr el resultado que queremos. Entonces, yo considero que esa podría ser una buena herramienta, ¿verdad? Para no salirnos realmente del contexto en el que tenemos que estar. Muy bien, entonces tendríamos que considerar elementos prioritarios. Y dentro de esos elementos prioritarios, les cuento que nos quedan 10 minutos de tiempo. Y cuando nos falten 2 minutos, yo les voy a pedir de favor, ¿verdad? Que
que igual que todos estén visibles, que todos puedan verse para tomar la fotografía que valida su asistencia. Tenemos 17 participantes, dentro de ellos están los compañeros de FHI también, está la licenciada Margarita, que también está invitada a esta sesión. Entonces, permítame, profe Nixon. Entonces, yo les voy a informar cuando lleguemos a ese tiempo. Pues solo vamos aquí como que ya armando como que conclusiones, ¿verdad? Entonces, los elementos prioritarios, solo por la mención que hizo el compañero, sería partiendo del CNB. Muy bien. Ahora sí, profe Nixon. Buenas tardes, compañero. Buen provecho a todos. Gracias. Gracias. Bien interesante el tema que se está tocando, ¿verdad? Los niños con necesidades especiales, la educación con necesidades especiales. Dentro de todo ello también tiene que contar las características, usted ya lo decía, ¿verdad? Las características que influyen en cada uno de ellos para ver también los niveles de comportamiento. Y para poder realizar una evaluación libre de la planificación, como lo decía el profe, es esencial porque es ahí donde se plasman los parámetros o lo que se pretende alcanzar al final con ellos, libre de la planificación que tiene que haber específicamente para los niños con estas necesidades especiales. Yo considero que una de las estrategias muy, muy fundamentales o que nos puede ayudar mucho es la gráfica, porque en la gráfica podemos establecer las características que nosotros pretendemos alcanzar, integrando tanto a los niños con capacidades especiales como también a los que llevan el proceso regular. Podemos integrar de esa manera a través de una rúbrica. Y entonces ahí ya planteamos las diferentes características de lo que queremos evaluar, ¿verdad? En el ámbito intelectual, el método que se utilizó, la creatividad que ellos tienen, el contexto y la alta calidad de cómo ellos pueden hacer utilidad también de algunos elementos para realizar las tareas que se les indique. Muy bien. O sea que debemos de tomar en cuenta como esas señales que nos dan los estudiantes, no necesariamente en una prueba objetiva, sino que hay otras señales que nos dicen si un estudiante realmente ha alcanzado la competencia y ha aprendido, ¿verdad?, a utilizar ese conocimiento para que pueda él resolver situaciones de su contexto. Entonces, ¿cómo se llama esas señales que nos dan los estudiantes cuando ellos han adquirido un conocimiento y logran una competencia? Técnicas de aprendizaje. Indicadores de logro. Correcto. Los indicadores de logro son esas banderitas donde los estudiantes como que van superando retos, ¿verdad? Entonces los indicadores de logro son esas señales que donde nos dicen, ay, miren, ya aprendió, ahora sí, ya está redactando bien, qué sé yo, algo en prosa o que esté dominando algún área en especial, pero nos da como que esa señal, ¿verdad? Lo logré. Entonces, por eso también debemos considerar que la definición primero de qué es lo que vamos a trabajar, los indicadores del logro. Tenemos ejes que debemos integrar para la formación integral, esos famosos ejes transversales, ¿verdad? Tenemos también otro elemento muy importante que es la comisión de evaluación. Esta comisión que no esté solo de adorno, ¿verdad? Solo para que diga en el acta comisión de evaluación, sino que también asuma su rol, el rol que le compete. Entonces la comisión tendrá que encargarse de revisar esta planificación, de hacer sugerencias para que nuestros compañeros mejoren, ¿verdad? Solo en el caso de los que somos maestros como que multigrado, ahí sí que nos toca a nosotros mismos revisar, pero ya con esta formación que estamos recibiendo, ahora tenemos nosotros como que otra visión de la función que nosotros tenemos como docentes y de que el rol de nosotros no es nada más de llegar, colocarle el libro, que copie nuevamente, porque entonces nos están replicando textos. Entonces, ese CNB, ese proyecto de nación que nos dice que debemos planificar, por eso es flexible, de acuerdo a nuestro contexto, esa comisión, esas señales que nos dicen los estudiantes son aspectos importantes que se deben considerar para priorizar los resultados.
es necesario también que no solamente tomar en cuenta la nota final, ¿verdad? Sino que llevar un registro. Ese registro de resultados de acuerdo a las señales que nos dan, de acuerdo a los indicadores del logro, de acuerdo a los diferentes contenidos que vamos a desarrollar para alcanzar una competencia. Porque muchas veces hay una competencia y tenemos una infinidad de contenidos. Entonces, a veces decimos, pues sí, se está repitiendo la competencia. Sí, se está repitiendo la competencia precisamente porque el contenido que estamos desarrollando obedece al alcance de esa competencia. Y de ahí, al alcanzar la competencia, ver las señales, vamos a poder decir si existe una aprobación o no, o existe una promoción de grado, por ejemplo, al grado inmediato superior. Y luego, si no se logró la competencia, viene lo que decía en un principio la compañera, ¿verdad? O compañero, creo que fue el que dijo, hacer las famosas remediales. Pero la remedial que no consista solamente en que, bueno, lo voy a hacer su remedial, tiene derecho a la remedial porque asistió un 85%, sino que realmente remedial que sea con el objeto de que logre la competencia. Porque si nos va a entregar un trabajo, una investigación, 50 puntos, y luego viene y desarrolla un tema, 30 puntos, y le hacemos un cuestionario de 20 puntos, pues como que no sería tan funcional, ¿verdad? Sino que ahí ya estamos cayendo en lo que no queremos. Y entonces pierde el objetivo ese proyecto de nación, que a pesar de que fue traído de otro país, digamos, la idea principal fue traída de otro país, se ha logrado que haya una real contextualización. Y entonces es necesario que de cada uno de los niveles, desde preprimario, primario, medio y diversificado, haya necesidad de contar con recursos sofisticados, ¿verdad? Sino que lo vamos a adecuar a ese contexto, a ese medio en el que nosotros desempeñamos nuestro rol. Les cuento que tenemos exactamente 2 minutos con 25 segundos. Entonces, si hubiese algún comentario especial, me gustaría saberlo para poder considerarlo, porque recordemos que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? Entonces, pueden aportar. Y mientras tanto, se colocan, por favor, visibles, profesor Hugo, de tal manera que podamos también en estos 2 minutos tomar la fotografía que corresponde. Ahí está señor Gaby. Señor Gabriela, que no la podemos ver. Ahora sí, muy bien. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ahí está. Todavía no se voy a quitar porque voy a colocarles también aquí en la asistencia. Tengo que colocarles la otra parte, lo que se refiere a donde me aparecen los listados de los nombres. Entonces sí necesito que por favor todavía no vayan a quitar su imagen. Y les voy a compartir también esa imagen. No me salen todos, fíjense en el listado. Entonces, pero sí me aparecen los nombres. Señor Sandra, solo el profe Hugo, que ahí dice ECTE. Vamos a adivinar que es el profe Hugo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sonrisita para el Face, dicen los niños. Gracias. Muy bien, compañeros. ¿Algún otro comentario? Tal vez un último comentario, licenciada. Cuénteme. Compañeros. Respecto a lo que es la educación especial, yo creo que tenemos que tener mucho tacto y mucho cuidado si tenemos algún estudiante con algún tipo de características de esta naturaleza y saber de que realmente el tipo de evaluación que se tiene que realizar es un tipo de evaluación muy de acuerdo a la readecuación curricular que se elabora. Y saber de que también, ¿verdad? No podemos esperar resultados de la misma manera que los estudiantes que están ya de una forma regular, ¿verdad? Claro, tiene toda la razón. Recordemos que ellos, especialmente con estas necesidades educativas especiales, menos de un minuto, necesitan alcanzar las competencias en un mayor tiempo.